Estamos ok. Ya. Tenemos. Ya. Hoy día vamos a revisar ciertas definiciones de topología que son muy necesarias para análisis de funciones a nivel de dominio, ¿ya? Y a nivel de topología. ¿Ya? Se llama bola abierta a la siguiente notación. Se nota B-A-R, donde A es un punto, el R el radio, valga la redundancia, y lo único que le vamos a exigir es que la norma entre un punto cualquiera del espacio Rn menos el punto que estamos investigando tiene que ser menor estricto que el radio, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en R2, por ejemplo, entonces sería una bola abierta en R2 centrada en el origen de radio 2, quizás. Esto va a ser, en otras palabras, el conjunto de x, y perteneciente a R cuadrado, tal que la norma entre un x y cualquiera, vamos a referir a norma x menos 0, por ejemplo, que hace lo mismo que la raíz de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. ¿Ya? Y con eso nos va a quedar... A ver, voy a hacer algo bien hecho, antes que todo. Cortar. Para algo dejé una hoja en blanco al lado. Ya, ahí sí. Y nos va a quedar lo que es la raíz de x cuadrado más y al cuadrado menor que 2, por ejemplo. Y esto se puede reducir a x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Que ya todos conocemos más o menos que esto correspondería a una circunferencia centrada en el origen de radio 2. Pero la única particularidad es que el borde no se incluye, dado que es un estricto. ¿Ya? En Teams, un segundito, que alguien en sala espera parece. No, ya no. Ya. Ahora, la segunda definición es bola cerrada y es casi lo mismo que la bola abierta, la única diferencia que el radio ahora sí lo incluye. ¿Ya? Si lo vemos a nivel de gráfico, por ejemplo, la bola abierta se podría entender como una circunferencia punteada, y en cambio una bola cerrada vendría siendo una circunferencia cerrada, que incluye los bordes. ¿Ya? Y ahora vienen las definiciones que más cuestan. Diremos que un conjunto U es abierto si solo si. ¿Ya? Esto es lo importante. Para todo X que pertenece al conjunto, existe un radio positivo tal que la bola que contiene el puntito, centrada en ese puntito de radio R, debe estar contenida en U. ¿Ya? Si yo preguntara, por ejemplo, abierto, este conjunto medio extraño que está acá dibujado en rojo, ¿será abierto sin considerar los bordes? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Si nosotros tomamos un punto cualquiera de esto y le decimos, ¿sabéis qué? Voy a asignarle un radio cualquiera, y entonces voy a tener una bolita acá que está contenida en nuestro conjunto A. ¿Ya? Esta bolita que está en un punto cualquiera, de un radio pequeñito, está contenida en A. ¿Ya? Inclusive, si nosotros tomamos un punto que está muy cerca de la frontera, lo que nosotros deberíamos hacer en estricto rigor, lo mismo que estoy haciendo ahora, es hacer un zoom a todo eso. Aquí voy a trasladar esa idea. Y el puntito que tomé está muy cerca. Y como somos capaces de hacer el zoom perfecto, le asignamos una bolita abierta que nuevamente en el puntito está contenida en A. ¿Ya? Ahora, sale una siguiente definición y va a ser el conjunto cerrado. ¿Ya? Vamos a decir que el conjunto F es cerrado si solo si el complemento es abierto. ¿Ya? Pregunta. Cerrado. Si consideramos el mismo conjunto A anterior, pero ahora considerando los bordes, ¿será cerrado? Cerrado, sí. La respuesta es sí, ¿ya? Porque el complemento, pensemos que esto está encerrado en una cuadrícula,
El complemento vendría siendo todo lo que está afuera, pero sin considerar los bordes de nuestro conjunto A. Y si hacemos el mismo análisis anterior, vamos a concluir que con complemento, todo lo que está en azul, que vendría siendo A complemento, ese sería abierto. Como A complemento es abierto, A normal es cerrado. ¿Ya? Bien. Sigamos adelante. Ya, acá tenemos dos definiciones más, que va a ser el siguiente. ¿Alguien se está uniendo? Parece que no. Ya. Dice, punto de acumulación. Vamos a mencionar que Q es un punto de acumulación de A. Si para todo radio, esto es importante, para todo radio positivo, la bolita menos el centro intersectado es distinto de vacío. A eso se le llama punto de acumulación. Ahí en el chat. Ah, no, me salió la notificación. Dame un segundo, Felipe Morales está preguntando por chat. Dice, Pato, entonces siempre que el conjunto considere la frontera cerrado, sí y no. Todo depende. Vamos a ver un ejemplo antes de eso. Déjame terminar con las definiciones de estas dos. Ya. Usualmente el punto de acumulación, generalmente, se representa con un gráfico. ¿Ya? Con un gráfico. ¿Ya? Luego tenemos lo que se llama punto interior, que esto es casi lo que poco se pregunta a veces, porque vamos a decir que X, que pertenece a, es punto interior si existe un radio positivo, tal que la bolita esté contenida o incluso siendo el conjunto de A. ¿Ya? Se va a denotar como punto interior, como int de A. ¿Ya? Respondiendo a lo que pregunta Felipe, podríamos tener algo, un mix, por ejemplo. Podríamos tener un conjunto que sea cerrado por aquí, pero abierto por arriba. Entonces, si nosotros tomamos un punto cualquiera por acá, por ejemplo, este punto está contenido en nuestro conjunto. No obstante, si nosotros analizamos al revés el concepto de cerrado, este punto de acá también pertenece al complemento. Entonces, esto de aquí vendría siendo no abierto y no cerrado. Y no cerrado. ¿Ya? O es uno o es lo otro, no pueden ser ambos simultáneos. ¿Ya? Excepto en casos especiales, pero eso pocas veces se dan en este curso. ¿Ya? Con respecto a lo que vimos anteriormente, el punto de acumulación es lo que más importa. ¿Ya? Usualmente los puntos de acumulación, independientemente de lo que nosotros estemos investigando, si es abierto o es cerrado, aquí vamos a considerar estos dos ejemplos. Si yo quiero ver este puntito de acá, en particular, lo que se hace es asignarle una bola abierta, y voy a hacer algo bastante interesante, le saco el centro. Y si ese conjunto es intersectado con A ver, punto de acumulación, veamos el punto de acumulación. Punto de acumulación, su definición, es Q es punto de acumulación, si, solo si, para todo R mayor que 0, la bolita menos el centro, intersectado con el conjunto es distinto de vacío. Al estar investigando la bolita sin el centro, que es el rojo, se intersecta con A, claramente es distinto a vacío. Si nosotros analizamos ahora el puntito ahora en el extremo, justamente en la frontera, que no está incluida, lo que pasa es que le vamos a asignar un radio también, vamos a eliminar el centro, y al intersectarse con el conjunto, es distinto a vacío, porque intersecta esta parte de acá, la interior. Entonces, cuando estamos en presencia de punto de acumulación, tanto abierto, o sea, de conjuntos abiertos o cerrados, nosotros vamos a representar todo gráficamente, ¿ya? Todo este conjunto de acá, incluyendo la frontera, se le va a llamar punto de acumulación. Puntos Pato, de acumulación. Dime. o sea, el conjunto siempre va a ser todo el conjunto punto de acumulación, Sí, independiente de que sea abierto o cerrado.
O sea, si es que lo queremos generalizar, sí. ¿Ya? O sea, A no me he menos que haya un punto enfrentado... que esté fuera y sea como un solo punto y esté Ah, aislado, sí, ¿no? claro, ahí estaríamos como hablando de un caso bastante extremo. Por ejemplo, aprovechemos que tenemos este dibujo limpio, y lo que dice Sebastián es que si nosotros consideramos este conjunto, además unido con un punto extremo, este de acá hace que no todo sea punto de acumulación, sino que solamente esto de acá sea punto de acumulación y este queda excluido. Porque es imposible asignarle una circunferencia, y si nosotros le perforamos el punto que queremos investigar, al intersectarse es vacío. ¿Ya? Pero ese es un caso bastante puntual. ¿Ya? Punto interior vendría siendo la misma lógica. La única diferencia es que los conjuntos abiertos no consideran la frontera y los conjuntos cerrados no. Aquí al revés, los puntos de acumulación incluyen la frontera, independientemente si es cerrado o abierto. Pero ahora, si hablamos de punto interior, por definición, dice que X es punto interior, PI, de A, si solo si existe un radio positivo, tal que una esferita de ese centro y de ese radio esté contenido en A. Si nosotros consideramos un conjunto abierto, cualquier punto sin considerar la frontera es un punto de acumulación, es decir, todo lo de adentro sin la frontera. Porque si nosotros nos paramos en la frontera, la circunferencia que se genera, o la bolita, no está totalmente contenida en el conjunto. ¿Ya? Ahora, si se tratase de un conjunto cerrado, cualquier punto que esté acá adentro va a ser un punto interior. No obstante, si nos acercamos a un borde, le vamos a asignar una circunferencia acá. Al intersectarse en el conjunto, no está completamente contenido. Entonces, los puntos interiores, en este caso, cerrado, va a ser todo lo de adentro sin la frontera. ¿Ya? ¿Quedó más o menos clara la idea anteriores? Sí. Ya, nos quedan las últimas 4 definiciones y ya estaríamos. Ya, se llama punto de frontera, o sea, diremos que X0 es un punto de frontera de A, sí solo sí. Para todo radio pequeñito, esto es importante, para todo radio pequeñito, la bolita en el centro X0 de radio pequeñito intersectada con el conjunto es distinto de vacío, y una bolita intersectada, aquí me faltó el complemento, intersectada con el complemento es distinto de vacío, ¿ya? Usualmente se denota como FR de A o parcial de A. Dato, eso va a ser independiente si el conjunto A es abierto o cerrado. Independiente, claro. ¿Ya? Como contexto, Depende. en Mate 4, yo uso esta notación para frontera, por si nos vemos en Mate 4 el próximo trimestre. O sea, si es que me contratan y todos pasamos. Entonces, vamos a hablar sobre la frontera, sobre un conjunto abierto y un conjunto cerrado. Vamos a considerar los dos casos en un mismo. Aquí no es ni cerrado ni abierto, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? La definición dice que si yo considero un puntito que pertenece al conjunto A, se dice que es frontera si es que tomo una bolita de radio pequeñito y lo intersecto con el conjunto A, tiene que ser distinto de vacío, y además esa bolita de radio pequeñito intersectada con el complemento debe ser distinto de vacío también. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros consideramos un punto que está adentro, por ejemplo, y le hacemos un radio pequeñito, al intersectarse con el conjunto A, que es todo lo que está adentro, ¿qué vendría siendo? Sería distinto vacío, se cumple el primero, voy a separarlo 1 y 2, se cumple el primero, pero el segundo no se cumple, porque no se alcanza a intersectar con el complemento que está por acá afuera. ¿Ya? Entonces, este punto de acá no es frontera, no es frontera.
No obstante, si yo me posiciono justo en un borde del conjunto no abierto, yo al hacer la bolita se intersecta con A claramente y también se intersecta con el complemento. Entonces, todo lo que vendría siendo el borde abierto es frontera. Mismo análisis. Si nosotros ahora consideramos acá un borde del conjunto cerrado, le asignamos una circunferencia, se intersecta tanto por dentro como por fuera. Y ahí cumple el concepto de frontera. Recordar que es para todo epsilon positivo. ¿Ya? ¿Por qué menciono esto? Si nosotros quisiéramos ser como quisquillosos, así tomar un radio bastante pequeñito, para decir que esto de acá sea un punto de frontera, por ejemplo, acá tenemos un radio que no se intersecta con el complemento, pero si consideramos un radio más grande, se intersecta con el complemento. Pero aquí solamente ocurre para un cierto radio. Nosotros tenemos que asegurarlo, entre comillas, para todos los radios pequeñitos, ¿ya? Usualmente, generalmente, 99,9%, independientemente si el conjunto es cerrado o abierto, todo lo que contenga el conjunto va a ser el conjunto de frontera. ¿Ya? El frontera de A o la frontera de A. ¿Ya? Luego, tenemos otra definición. Diremos que X0 es un punto exterior de A si solo si X0 es interior en el complemento. Bueno, al fin y al cabo es dar vuelta a la definición anterior, o sea, la definición de punto interior, pero realizarlo en el complemento. ¿Ya? La siguiente definición, que esta vendría siendo la número 9, si no me falla la memoria, diremos que A es una región. ¿Ya? Esto casi pocas veces lo preguntan, pero esto es solamente una definición no tanto geométrica, sino que es a nivel de requisito. Vamos a decir que un conjunto se llama región, o le diremos región, si es que es abierto y conexo. ¿Ya? Oh, me faltó el conexo. ¿Se me perdió? ¿Dónde está? No lo noté. Qué raro. Ya, me faltó una definición. El tiro lo vemos. ¿Ya? Y la penúltima, vamos a decir que el conjunto A es acotado si solo si puede ser contenida por una circunferencia de radio R. ¿Ya? Los conjuntos que son infinitos es imposible acotarlo a través de una circunferencia. ¿Ya? Pero cuando están bien delimitados, sí son acotados. Me faltó uno, el de conexo, que ¿dónde lo tengo? Claramente no está acá. A ver. Conexo. Ya. A es un conjunto conexo si solo si dos puntos pertenecientes a A se pueden unir con una o unas líneas poligonales o polígonos. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Si yo considero este conjunto de aquí, si yo tengo un punto acá X1 y un punto acá X2, ¿seré capaz de unirlo a través de líneas? La respuesta es sí. 1, 2, 3, 4. Se puede. En este caso, el conjunto se le llama, ojo, conexo. No confundirlo con convexo, que eso se ve en otro curso. Y si consideramos por ese motivo un conjunto que está definido de esta forma, como la unión de dos conjuntos. Si yo considero un punto X1 y un punto X2, aquí no soy capaz de unirlo a través de una poligonal. Somos incapaces, porque saltamos en un lugar que no es posible asociar un polígono. ¿Ya? A eso se refiere conexo. Usualmente en las pruebas, a este nivel de definiciones se preguntan por abiertos, o sea, conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, puntos de acumulación, puntos de frontera y conexo, y si es acotado.
Ahí está, que es la última definición que revisamos. ¿Ya? Y lo último, hacer distinción entre dos funciones. Nosotros vamos a conocer las funciones escalares, que es lo que ya han trabajado en clases, y las funciones vectoriales, que es lo que van a ver en la otra parte del curso. Se le llama función escalar porque ingresan varias variables y devuelve un valor real. Aquí ingresan un vector y devuelve un valor. En cambio, las funciones vectoriales es cuando se ingresa un vector y nos devuelve un vector. ¿Ya? A eso se le llaman funciones escalares y vectoriales respectivamente. ¿Ya? Y la misma definición que nosotros usábamos para cálculo 1, o complemento en este caso, el dominio son aquellos puntos en donde la función existe. ¿Ya? Para un caso de R2, vamos a decir que el dominio son aquellos puntos que pertenecen a R2, tales que la función exista. ¿Ya? Chicos, hasta ahora, ¿preguntas, dudas o consultas? Para empezar ya. No, Pato. Ya. Me faltó algo importante. ¿Vieron curva de nivel, cierto? Sí, Pato. Sí, la semana pasada. Ya, acá. Vamos a ver curvas de nivel porque la profe me dijo que lo viera. No sé por qué. Pero veamos. Ya. Se llama curva de nivel. A un conjunto de puntos tales que la función toma un valor C. Ya, la notación que empleo yo es Cn de C, en donde esto vendría siendo como el nivel o altura, y sería un conjunto de puntos de R2 tales que la función sea constante igual a C. ¿Ya? ¿Esto qué significa en la vida real? Lo más probable es que más de alguno haya visto un plano topográfico y haya notado que los cerros se describen de la siguiente forma. ¿Cierto? ¿Han visto algunos planos topográficos alguna vez? Sí. Ya. ¿Qué significa cada línea? O estos tienen asociado un numerito, ¿cierto? La altura. La cota. ¿No? La cota, o en otras palabras, la altura, ¿cierto? Ya. Esto de acá representa la curva de nivel del cerro a cierto nivel de altura. ¿Ya? Lo que se hace en otras palabras es que si nosotros tuviéramos nuestro cerrito acá, nosotros a cierta altura, h, pensemos que a la altura R100, cortamos un plano, o sea, se intersecta con un plano a esa altura, y la representación vista desde arriba, va a ser un monito como de este estilo. Si nosotros cambiamos la altura, por ejemplo acá, vamos a tener otro monito de este estilo. Entonces lo que se hace es fijar a cierta altura la función, en nuestro caso una superficie, y queremos ver cómo se comporta a esa altura. ¿Ya? Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado, que representa un paraboloide, ¿cómo vendría siendo la curva de nivel de este a una altura 4, por ejemplo? Lo que se hace en estricto rigor es nosotros con un plano, Un círculo de radio 2. un círculo de radio, estupendo, cortar con un plano, ver la intersección de esto, que sería esto de aquí, y proyectarlo en el piso, ¿ya? Y como menciona el compañero,
si nosotros lo representamos de forma matemática o visual, lo que vamos a obtener es lo siguiente: perteneciente a R2, tal que la función se compare con el nivel 4. Que en otras palabras, esto representaría una circunferencia de radio 2. Y esto debemos plasmarlo en la proyección X e Y, y nos va a quedar nuestra linda circunferencia de radio 2. Ya, ahí tenemos la curva a nivel a la altura 2, o sea, a la altura 4. ¿Ya? Y eso tendríamos que hacerlo con muchos puntos para ver más o menos cómo se comportaría el gráfico en el piso, en la proyección X e Y. ¿Ya? Usualmente uno tiene que analizar rangos de puntos, porque si nosotros analizamos todos los números positivos de alturas, siempre van a arrojar circunferencias. Y hay que cuestionarse qué pasaría si nosotros cambiamos ese punto de vista. ¿Ya? Pero lo vamos a ver con un ejemplo en particular. A grandes rasgos, ¿se entendió lo que hace referencia a la curva de nivel? Sí, Sí, Pato. Súper. Ahora sí, comencemos. Ya. Problema número 1 nos pregunta determinar la curva de nivel asociada a esa superficie. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Qué curvas de nivel nosotros podríamos escoger o analizar para esta figura en particular? eso también debería ser una circunferencia, ¿no? Claro, Paraboloide. paraboloide. Súper. La estrategia que se me ocurre es la siguiente. Antes de hacer todo el análisis, voy a generalizar la curva de nivel para saber qué figuras representan a cualquier nivel de C. De f de x, y igual a C. En otras palabras, lo que estoy haciendo es 9 menos x cuadrado menos y al cuadrado es igual a C. Si trabajamos esto un poco, resto C y le sumo más x cuadrado más y al cuadrado, ambos lados nos queda x cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Esto de acá representa claramente una circunferencia, pero la pregunta es, ¿a qué radio? El radio es 9, raíz de 9 menos c al cuadrado, ¿cierto? Ahí sí. Patricio, en el fondo lo que tú haces ahí es determinar las restricciones para saber en qué planos me voy a mover. Exacto. Uh-huh. Ya. La altura Ese en Z. cuadradito prefiero dejarlo acá afuera. ¿Ya? Pregunta, para que esa raíz exista, ¿qué debería ocurrir con el argumento? Que sea positivo. Mayor a 0. Entonces vamos a imponer que el argumento sea positivo, mayor o igual que 0, y aquí vamos a encontrar algo interesante. Que C, en otras palabras, tiene que ser menor o igual que 9 para que existan las curvas de nivel. Es decir, existen curvas de nivel siempre que C sea menor o igual que 9. Y estas se representan como circunferencias de radio raíz de 9 menos C. ¿Ya? Pregunta, ¿qué pasaría si C es mayor que 9? No habría Más nada. arriba de la gráfica. No. Con C mayor que 9, lo que comentaron es que no existe nada, ¿ya? Con C mayor que 9 son conjuntos vacíos, ¿ya?
¿Por qué? Sería 9 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Pensemos que en el 10, como un caso particular. Lo que tendríamos sería menos 1 a la izquierda y x cuadrado más y al cuadrado a la derecha. Y en este caso, ¿será factible esta operación? No. No. En este caso no existe un par de números tal que elevados al cuadrado de menos 1. Ya, si alguien me dice que el complejo y elevado al cuadrado es menos 1, sí, la respuesta es sí. Pero estamos trabajando los reales, ¿ya? Entonces, esto de acá se considera vacío, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con C igual a 9? Un punto. Puntito. Punto. ¿Y cuál sería ese punto? 9. 9. 0,0. De centro 0,0. Claro. O sea, no es que sea un puntito de centro de 0,0, sino que sería que a la altura 9 la función se comporta como un punto y ese punto es el 0. Estoy en el punto mínimo del paraboloide, po. Claro. Sería El el eje. máximo. Sería en el eje ¿Máximo? Z. Sí, a altura z yo me comporto, o sea, sí, claramente es el máximo punto y la altura Ah, más alta, ya. y ahí me comporto como el punto 0,0, pero a esa altura, ¿ya? Y para todos los valores menores que 9, vamos a obtener circunferencias de radio raíz de 9 menos c, ¿ya? Vamos a ver cómo esto se representa en el plano cartesiano. Vamos a tener lo siguiente, un planito, X e Y, y aquí vamos a hacer la siguiente. En el 0,0, esto es cuando la curva de nivel está a altura 9, ¿cierto? Si estoy ahora posicionado en la curva de nivel, por ejemplo, 5, ya sabemos que van a representar circunferencias, Cn de 5, son circunferencias de radio 9 menos 5, que sería un radio de 2, ¿o no? Sí. Ya. ¿Y esto qué significaría? Vamos a tomar la circunferencia de radio 2 y nos queda que esto de acá sería una circunferencia de radio 2 a la altura número 5. Si ahora estoy, por ejemplo, 8, 4, 2, un segundo, I am 5. Si estoy en la curva de nivel a la altura 0, sería una circunferencia de Radio 3. radio 3. 9 menos 0, que sería 3. Y si lo graficamos ahora, sería 3 al revés. 3, 3, 3, 3, y ahí estaría. Y esto significaría la curva de nivel a la altura 0. ¿Ya? ¿Y esto para qué nos sirve? Solamente para representarlo. Hasta aquí sería lo correcto en una evaluación, pero yo propongo algo más interesante aún. Aventurarse a graficarlo en 3 dimensiones, con la poca información que tenemos. Entonces, armamos nuestro plano tridimensional y vamos a intentar armar esto con la información de la altura. Nosotros sabemos que con altura 9, pensemos que acá está el 9, ¿qué representa altura 9? El máximo. El máximo. 0, Y se 0. comporta como una circunferencia, o sea, como Y un un punto punto. 0, 0. Vértice. En los puntos lo Ahí. voy a hacer como un rojito nomás. Ahí el 0, 0, ¿cierto? Porque este proyectado en el piso está acá en el 0, 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si investigamos qué ocurre con la figura a la altura número 5? Por ejemplo, Una circunferencia de radio 2. una circunferencia de radio 2. Voy a intentar graficar la circunferencia de radio 2. Sería algo así, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si nos posicionamos a la altura número 0? ¿Qué Radio sería? 3. Conferencia, radio 3. Una circunferencia de radio 3. ¿Ya? Si nosotros hiciéramos esto a cada nivel de altura, seríamos capaces de formalizar la figura porque sería
curva tras curva, curva tras curva. Pero generalizando esta idea, nosotros deberíamos obtener Paraboloide. un paraboloide invertido. ¿Ya? Pero ahí uno necesitaría más curvas de nivel para formalizar bien todo esto, pero se podría con unas cuantas intentar graficarlo. ¿Ya? Claramente, esto, si la función se vuelve más loca, nos deja de lado un poco. ¿Ya? Así que para cosas sencillas, la curva a nivel nos ayuda un poco. ¿Ya? ¿Todos bien con la idea de curva a nivel? Sí, Sí. Pato. Sí, Pato. Súper. Ya. Voy a mutear el computador. Ahí sí. Ya. Ahora nos tocaría revisar los conceptos de abierto o cerrado, que es el ítem 2. Copiar. Ya. Tenemos esto. Determina en cada caso si el conjunto A, que está contenido en R2, es cerrado, o sea, abierto, cerrado o no abierto ni cerrado. ¿Ya? Justifique su respuesta. ¿Qué representa el conjunto número A? O sea, el ítem A. R2. Ya representa, es un conjunto que pertenece a R2, ¿sí? ¿Pero qué significa absoluto de I, absoluto de X, menor que 1? Que X más Y vive entre -1 y 1. Ya, pero geométricamente. Que la Una recta. en 1 y menos 1, ¿no? X más Y son menores que 1. ¿Pero qué representa gráficamente? Que se mueve entre el 0 y el 1. Bienvenidos a las locuras del valor absoluto. Esto de acá, ¿qué representa? Representa un romboide. 3, 6. Un romboide de lado 1 y 1. Pensemos que acá tenemos 1, 1, 1 y 1. Ah, no, el último se me escapó. 1 y 1. Al tiro voy a explicar por qué representa un romboide. O un rombo. Ay, no me quedó tan bonito como pensé. Me imagino que por la gráfica del valor absoluto de X es como una B, pues. Debe ser por eso, ¿no? Por ahí va. Por ahí va, por ahí va. Pregunta, ¿todos se acuerdan de la definición de valor absoluto? Ya. Aquellos Sí. que no, X es X siempre y cuando el X sea mayor o igual que 0 y menos X cuando X sea menor que 0, ¿cierto? Sí. 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 Absoluto de Y es Y cuando X es mayor o igual que 0 y menos Y cuando Y es menor que 0. ¿Cierto? Sí. Pregunta. Si estoy ubicado en el primer cuadrante, ¿cómo se comportan los X y los Y? De forma positiva, ¿cierto? Sí. Como se comportan de forma positiva, esta ecuación de acá se escribe en el primer cuadrante como X más Y. X más Y menor que 1. ¿Ya? Si estoy ubicado ahora en el segundo cuadrante, ¿cómo se comporta el X? Negativo. Negativo. Entonces tendríamos menos X. ¿Y el Y cómo se comporta? Positivo. Positivo. Y esto es menor que 1. En el tercer cuadrante, ¿cómo se comporta X e Y? Negativo. Ambos negativos. Los dos. Entonces nos quedaría X menos Y menor que 1. Y en el cuarto cuadrante, ¿cómo se Positivo, comporta? negativo. Positivo, negativo. Y con ese análisis, que proviene a través de la definición de valor absoluto, somos capaces de construir el romboide. Lo único que le falta al romboide es una cosa bastante particular. Considera los bordes.
No. 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 Entonces aquí vamos a hacerlo punteado. Me gustaría hacerlo mejor que eso, pero bueno. A ver, si tomo el blanquito, ¿se entenderá? Sí. Ya se logra ver que es como punteado los bordes, ¿cierto? Sí. Ya, bien. Ahora cabe preguntarse, ¿ese conjunto que obtuvimos será abierto, cerrado, ni abierto ni cerrado? Debería ser ni abierto ni cerrado, ¿no? No puede abierto. Porque igual hay un igual a 0. No. ¿Cuál es igual a 0? Cuando X es positivo, cuando X es mayor o igual a 0. Ya, pero esos son de las definiciones nomás. Claro. Eso solo en el centro. Sí, Ya. y nosotros estamos hablando de este conjunto en general. Todo lo que está dentro del rombo es nuestro A. Vale. Entonces debería ser abierto. Exacto. Es abierto. Ya, eso lo vimos visualmente. Lo que debería ser formal, como en estricto rigor, es decir que para todo X perteneciente a existe un radio positivo, tal que la bolita X0, R esté contenido en nuestro conjunto A. Si nosotros lo analizamos punto por punto sería tedioso, ¿ya? Pero si nosotros sabemos que podemos hacer un contraejemplo para negar la existencia del conjunto abierto, lo hacemos. En este caso decimos que es abierto porque se cumple esta definición. Pues se cumple lo anterior. Ya, porque si no tendríamos que hacerlo con todos los X, porque su definición lo exige para todos los X. Pero si nosotros tenemos claro cuándo es abierto y cerrado, vamos a saber bien cuándo refutar y cuándo no. Que eso lo vamos a hacer en el conjunto número 3. ¿Ya? Bien. El B, que tenemos ahí escrito. El B. Sería un conjunto de X, Y, perteneciente a R2, tal que Y es igual a X, ¿cierto? Ya. ¿Qué representa este conjunto? Eso sería una recta, ¿no? La recta, ¿cierto? Dependiente 1. Dependiente 1. Lo bueno es que aquí puedo corregir el dibujo. En Pizarro no lo hubiera hecho. Ya, acá tenemos nuestro Y igual a X. Pregunta del millón. ¿Será abierto? ¿Será cerrado? ¿Es cerrado? Ni abierto ni cerrado. Es cerrado. Cerrado divide el mundo en dos, por así decirlo. Para todo eso se consideraría, ¿cómo se dice? Como solo una frontera. Sí, si lo queremos ver de esa forma, sí. Parte R2 en 2. Parte R2 en 2. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros verificamos que esto efectivamente es? ¿Cuál fue la votación más grande? Queda Abierto o cerrado. cerrado. Podría ser por los puntos de acumulación, ¿no? No, pero no. O sea, no, por... Ya. La respuesta es que es cerrado. Y para probar que esto es cerrado, lo que nosotros tenemos que hacer es ver su complemento. ¿Ya? El complemento, voy a intentar graficarlo acá al lado, sería todo R2, voy a intentar graficar esto, y sin considerar la recta. Entonces sería todo esto y todo esto, infinitamente, ¿cierto? Si nosotros intentamos tomar un punto aquí y le asignamos una bolita, es abierto. Si nos acercamos mucho a la frontera y le asignamos un radio bastante pequeñito, también sigue contenido en el complemento y viceversa en el otro lado. En este caso, podemos concluir que nuestro conjunto A es cerrado. ¿Ya? O en otras palabras, para que se entienda lo cerrado, los puntos se mueven exclusivamente en la recta, no en un conjunto en particular. ¿Ya? Yo creo que este es el más difícil de ver.
Sí. Responde Eduardo por el chat. Ya, chicos, no se asusten con esto. Los ejercicios que se ven en la prueba son relativamente un pelín más sencillos. Lo vamos a ver al tiro con el ejercicio del ítem 3. ¿Ya? No el C, el 3. Pato, Cuéntame. pero ¿cuál es la respuesta? Ah, que es cerrado. Lo habíamos comentado acá. Pero así no hay que exponer ni un... ¿No hay una que poner representación. una respuesta formal? O sea, es que la respuesta formal es que, o sea, es meramente escribir la definición. Para nosotros decir que esto es cerrado, necesitamos verificar que el complemento sea abierto. En otras palabras, decir que para todo x0 perteneciente en A complemento, por ejemplo, existe un R tal que la bolita de ese puntito que pertenece al complemento y de ese radio está contenida en el complemento. Y usualmente esto va apoyado con un bosquejo, un monito, para que se entienda la idea, ¿ya? Porque nuevamente, si esto lo quisiéramos formalizar bien matemáticamente, tendríamos que hacerlo para todos los puntitos. ¿Se entiende? La idea es que nosotros seamos lo más capaces de representarlo a través de dibujitos. Ya. ¿Ya? ¿Así son los ejercicios de un certamen? Es que uno no puede creer que sea tan fácil. Así nomás. O sea, es que el tema es que cuando entienden el concepto es relativamente fácil. Cuando no se entiende el concepto de abierto, cerrado, acumulación, frontera, interior, exterior, ahí se vuelve complejo, pero son relativamente sencillos. Pero nuevamente les repito, si nosotros quisiéramos probar esto de forma formal, tendríamos que hacerlo para todos los puntos. Y ahí uno es difícil. Uno usualmente se apoya con el gráfico y con un contraejemplo. ¿Ya? Eso es como conceptual nomás, entonces. Sí, claramente. ¿Ya? Vamos a ver en detalle en el segundo ítem, o sea, en el tercer ítem, cómo se hace quizás con contraejemplos, ¿ya? Y nos faltaría el letra C. A ver si se copia esto, o sea, se pega. Ya, tenemos que el C es un conjunto que pertenece a R2, tales que 2 menor que X menor que 4, y 2 menor que Y menor o igual que 5. Pregunta, ¿qué representa el conjunto A? ¿Un intervalo? Ya, pero en R2. Sería... Dos a 4. Ya. Veamos lo que dice. Un plano. Cuadrado. Un Cuadrado. cuadrado. Acá tenemos el 2 y el 4, ¿cierto? Si nosotros tiráramos líneas para representar lo que encajona, sería eso de ahí, ¿cierto? Porque no considera los bordes, ¿correcto? Si ahora lo hacemos con 2 y 5, lo que sería ahora sería tirar una línea recta acá, que no considera el borde, pero acá arriba sí lo considera. Entonces acá tenemos nuestro lindo cuadradito, o rectángulo, en estricto rigor, que sería todo lo que está dentro de nuestro conjunto A. La pregunta ahora del millón, ¿será abierto, será cerrado? Ni abierto ni cerrado. Ni abierto ni cerrado. ¿Por qué? La respuesta es correcta, primero que todo. Sí. Cerrado por arriba y todas ¿Ya? las otras caras son abiertas. Exacto. ¿Y se pueden ambas? Ahí No. se puede. No. La respuesta es no. Tiene que ser abierto o cerrado. ¿Ya? ¿Por qué? Si nosotros volvemos a la definición de abierto, dice, para todo X perteneciente a, existe un radio positivo, tal que una bolita de ese centro y de ese radio debe estar contenido en el conjunto A. Lo que pasa es que si nosotros por ABC motivos consideramos, por ejemplo, el 3 y el 5, el punto 3,5, pertenece a A, ¿cierto? Sí. El problema es que este puntito, aquí lo vamos a ver con un contraejemplo de por qué no es abierto. Si yo considero este puntito que pertenece al dominio,
o sea, al conjunto A, podría yo asignarle un radio cualquiera. Aquí tengo nuestro punto 3,5. Y de este radio no necesariamente está contenido en A. Lo que estoy haciendo específicamente es que estoy considerando este puntito de acá, le asigno un radio, pero no está contenido en A, se me escapó. Este punto de acá se escapó. Ahí decimos que es cerrado, en estricto rigor. Este de aquí, solamente esto, efectivamente es cerrado, pero si analizamos esta parte de acá, es abierto. Y todos los demás bordes, claramente. En este caso, se dice que es ni abierto ni cerrado. ¿Mm? ¿Quedó más o menos claro el concepto? Sí, Pat. Bacán. Ahora vamos con un ejercicio tipo prueba. Chicos, recordarles que el enunciado de la pauta está en aula. Hoy día hice la pauta de los... Bueno, en realidad toda la ayudantía es casi nueva, excepto el 3, pero nunca le hice la pauta. Y el 6 queda antiguo. Ya, tenemos este es tipo prueba. No me acuerdo de qué año, de qué trimestre, pero es de la profe Verónica. Dice, considera la función de R2 a R, que tiene un dominio que está contenido en R2. Dice, determina analíticamente A, representarlo gráficamente, determina justificadamente si A es abierto, cerrado, acotado, conexo, y determina la analítica y gráficamente su frontera y el conjunto de puntos de acumulación. Ya que esto es lo que le comentaban al principio cuando vimos la teoría, que usualmente, o la mayoría de las veces, nos piden que sea gráfico el concepto de puntos de frontera y el punto de acumulación. ¿Ya? Bien, pregunta. A, ojo, se le domina el dominio de la función. ¿Cómo nosotros podríamos enclarecer o establecer cuál vendría siendo el dominio de esta función en varias variables? Con la restricción del RAID de abajo, ¿no? Sí. Y la ¿De de arriba. abajo y la de arriba? Sí, pues ambas Ya. restricciones. Ambas. Vamos a formalizar primero la escritura matemática del dominio, que es un conjunto de puntos pertenecientes a R2, tal que f de x pertenece a R, que es equivalente a decir a que exista f de x, y. Y aquí me faltó un x, y. ¿Ya? De x, y. Entonces, como comentaron, y bien hecho que lo comentaron, nosotros tenemos que asegurar que las raíces existan. Entonces vamos a imponer que x cuadrado más y al cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0. Y pregunta, ¿el segundo también será mayor o igual que 0? Mayor estricto. Mayor. Mayor estricto, ¿cierto? Porque el denominador nunca puede ser 0. ¿Ya? En estricto rigor, ¿cómo se debería escribir el dominio? Es un conjunto de puntos en R2 tal que x cuadrado más y al cuadrado sea mayor o igual que 1 y 4 changos. Ya me volví x cuadrado más y al cuadrado menos que 4. Ahí sí. X cuadrado más y al cuadrado es menor que 4, sin considerar el borde. Bien. ¿Y esto gráficamente qué representaría? Una La dona. circunferencia. Ya, me gustó la primera definición, que fue una dona. ¿Todos Una concuerdan dona. que es una dona? Sí. Nosotros vamos a tener la primera, el borde interior de la rosca o de la dona sería de radio 1, ¿cierto? Sería algo así. Y este considera los bordes, que está ahí, ¿cierto? La otra circunferencia sería de radio. ¿De cuánto sería el radio? 2. 2, ¿cierto? Voy a hacerlo un pelín más grande. Y ahí tendría, uy, algo deforme quedó la dona. Y efectivamente este vendría siendo de radio 2, este de radio 1, y la dona exterior, que está allá afuera, la
tiene los bordes sin incluir. ¿Ya? Porque no está considerada la frontera, no está incluida, está en estricto. ¿Ya? Y todo lo que está dentro de esto vendría siendo nuestro dominio o nuestro conjunto A. ¿Ya? Ahí tendríamos nuestro conjunto A. Bien. Veamos qué nos dice el enunciado. Nos preguntan, determina analíticamente, ya lo encontramos. Todo esto acá corresponde analíticamente y gráficamente. Acá está el gráfico. Y esto analítico. Y ahora vienen las preguntas. Determine justificadamente si el conjunto es abierto, cerrado, acotado, conexo. Y además, verificar su frontera y sus puntos de acumulación. ¿Ya? Vamos a abordar cada punto por separado. ¿Será abierto? No abierto y no cerrado. Pero veámoslo por parte, uno por uno. Se me perdió el uno por uno. De acá está. Abierto. ¿Será abierto? Recordemos la definición de abierto. Para todo punto que pertenece al dominio de F, idealmente que se aprendan las definiciones. Existe un R positivo, tal que la bolita pertenece al conjunto A o al dominio. En estricto rigor al dominio. Ya, voy a escribir acá dominio. ¿Cómo nosotros vamos a probar que esto se niega? ¿Les parece razonable tomar un punto que pertenezca a la dona, a la parte interior de la dona? Por ejemplo, me explayo. ¿Les parece razonable el punto? ¿Cuál podría ser? 1, 1. ¿Ya? El 1,1 estaría por acá adentro, por aquí. 1,1 pertenece al dominio de F. ¿Existirá un radio tal que esté contenido en la bolita? Sí, un radio menor que 1. Sí, un radio menor que 1. Claramente. A ver, ¿por qué puse eso? Que estoy bien más grande que yo entonces. Lo que debía haber hecho era tomar el 1,0. Ahí está. ¿Ya? Entonces, acá se cumple. Pertenece al dominio de F. Se cumple. Check. ¿Qué pasará con el 1,0? Es un puntito que está por aquí, ¿cierto? El X es 1 y el Y es 0. Que está justamente contenida en la parte interior de la dona. Este efectivamente pertenece al dominio de F, pero no existe un radio tal que la bolita de ese centro y de cualquier radio esté contenido en el dominio de F. Lo que estamos haciendo, voy a hacer un zoom, cuidado. Lo que estoy haciendo es que consideraré ese puntito de ahí, voy a intentar establecer un radio, pero no queda completamente contenido en el conjunto A, sino que comparte justamente una parte afuera del conjunto A y otra parte que está por dentro. Y ahí se nos cae la definición de abierto. ¿Concordamos con ello? Sí. Y considerado Sí. cerrado. Para allá vamos, para allá vamos. Leila comentó que era ni abierto ni cerrado, ¿cierto? Sí. Ya, esa es la respuesta correcta, no es ni abierto ni cerrado, pero vamos a corroborarlo uno por uno. Hoy me cambiaron el negro. Es marcador, ahí sí. ¿Será cerrado? Recordemos, la definición de cerrado es que para todo X perteneciente al complemento del dominio, es decir, todo lo externo al conjunto A,
existe un radio positivo tal que la bolita esté contenida en el dominio del complemento. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podríamos hacer un contraejemplo? ¿Les parece razonable que el punto 0,2 pertenece al complemento del dominio? No pertenece porque En la- tiene contenido también en la circunferencia del interior, pues, de la dona. es justo el ¿Cierto? frontera, ¿no? Oye, ¿no es más fácil darse el 0,0, por ejemplo? El 0,0... Ah, sí, el 0,0 pertenece al complemento. ¿Cierto? El problema del 0,0 es que existe un Es solo radio. Lo que pasa es que si No nos estaría tomamos en el el 0,0, intervalo. claramente pertenece al complemento del dominio. Y eso no nos ayuda a decir que no es cerrado. Por algo se consideran como puntos de frontera para hacer estos análisis. Y si retomamos el 0,2, el punto 0,2 está acá en la cúspide, que está contenida en el complemento del dominio. Recuerden que el complemento es al revés lo que estamos hablando del dominio. Este pertenece efectivamente al complemento del dominio, pero no existe un radio positivo tal que esa bolita esté en el dominio. No existe, porque si nosotros intentamos asignarle acá, claramente se intersecta o está contenida en el complemento, pero está en el conjunto de análisis. Entonces, en ese caso, no es ni abierto, o sea, en ese caso no es cerrado. El borde nos indica que no es cerrado, porque el borde externo nos está indicando que es punteado, ¿cierto? Al ser punteado, claramente decimos que no es cerrado, pero el borde interno nos dice que no es abierto. Y aquí podemos concluir que no es abierto ni cerrado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la lógica para poder refutarlo en ambos casos? Sí, Pato, entonces lo recomendable es siempre evaluar siempre en las fronteras, independiente si sean, ¿cómo se dice? Segmentado o no. Claro, ahí hay que jugársela entre una y otra. Por ejemplo, cuando quisimos ver el abierto, nos paramos justo en la frontera que está contenida, que en este caso fue el igual a 1, ¿cierto? Y si queremos ver si es cerrado, nos paramos en la frontera que es punteada y ahí vemos que tampoco es cerrado. Entonces no es ni abierto ni cerrado. ¿Ya? Pero si no, en un caso ABC, ambos lados que contienen el conjunto A son contenidos, claramente ahí es cerrado, que es lo que vimos a nivel teórico, ¿cierto? Y si los dos fueran segmentados, Ahí es sería... abierto. Ya vale. Si ambos son abiertos, se dice que, o sea, si ambos son segmentados, claro, se dice que son abiertos, y si ambos son continuos, es decir, que incluyen la frontera, por decirlo así, se dice que es cerrado. ¿Ya? ¿Todos bien hasta ahora? Pato, sí. Cuenta. A mí no me fue tan fácil ver la dona, viendo la ecuación, ¿no? Ya. O la función. Vamos a ver. Se entiende que el conjunto de dominio es representado por esto, ¿cierto? Ya. Sí. Voy a copiarlo y vamos a graficarlo. ¿Pero lo demás se entendió, lo de abierto y cerrado y esas cosas? Sí, eso por lo menos yo. Bacán. Vamos a graficar por qué son esas donas. Lo que nosotros deberíamos hacer formalmente sería graficar uno y el otro y después intersectarlo. Entonces, tenemos que la dona interna sería eso, que nos está diciendo que apunta a todos los puntos que está mayor o iguales que 1, ¿cierto? Y eso sería, changos, todo lo que está por fuera, todo. Todo. Ahora, si nosotros graficamos la otra dona,
acá. Y este claramente es punteado. Voy a hacer la corrección al tiro. Blanco. Sería punteado porque no contiene los bordes. Y acá nos dice que es al interior del radio 2, al interior de la circunferencia. Entonces sería una cosa de este estilo. Todo lo que está por dentro. ¿Cierto? Y si intersectamos las dos, voy a intentar graficar bien esto. Si intersectamos las dos, vamos a tener acá una circunferencia por dentro, una circunferencia por fuera, ¿cierto? Pero la circunferencia de afuera apunta, un segundito, ahí sí, la circunferencia de adentro apunta, o sea, la circunferencia de afuera, lo siento, apunta hacia adentro, que es lo que vimos aquí, ¿cierto? Sí. Y la interna apunta hacia afuera. Por eso queda, entre comillas, una dona. ¿Ahora se logra Sí. ver un poquito mejor? Sí, me queda claro. Súper. Bien. Ya, entonces tenemos abierto, cerrado. Ahora hay que preguntarse, ¿será acotado este conjunto? Voy a intentar tomar este dibujo. Copiar. Súper, quedó bien. Ya. Pregunta. ¿Será acotado? Recuerden que la definición de acotado es que existe una pelotita o una bola o una circunferencia que sea capaz de contener toda la región A. ¿Lo No. existirá? Sí, sí, agotado. Es acotado. ¿Acotado? Sí. Ajá. Pues, si consideramos cualquier pelotita ¿Pato? de radio mayor que 2, damos segundo. Ya. Pues si consideramos una bola de cualquier radio, o sea, de radio mayores que 2, van a contener toda la región A. Y de centro, 0,0. En caso particular, por ejemplo, 0,0 de radio. ¿Cuánto es el radio máximo acá? 2. Pensemos que sea de radio res. Y el conjunto A claramente está contenido, o el Sí. conjunto del dominio está contenido en esa circunferencia, que estaría como por acá afuera. Eso es independiente de que tenga una perforación al medio, ¿cierto? Sí, independiente. La idea es que sea capaz de contenerla. ¿Ya? Si uno Súper. quisiera exponer, por ejemplo, una circunferencia ahora de radio 0,0 de radio 4, también es válido, solamente que la circunferencia es más grande nomás. ¿Ya? La idea es que nosotros intentamos asignarle una circunferencia de manera tal que intente contener todo nuestro conjunto de estudio. ¿Ya? Esa es la idea de acotado. ¿Ya? ¿Se entendió la idea de acotado, cierto? Sí, pero siempre va a haber una bola, una circunferencia que lo logre, ¿no? No. Por ejemplo, si nosotros consideramos el conjunto X, Y perteneciente en R2, tales que X son positivos y el Y es positivo. En este caso sería todo el conjunto, todo el primer cuadrante, todo. Ojo, esta bolita de acá tiene que ser de radio acotado, no puede ser infinito. Este conjunto de aquí, ¿qué representa? Representa todo el primer cuadrante. Literalmente todo. El problema es que no es capaz de acotarlo. Para que sea capaz de acotarlo tendría que ser de radio infinito. Eso pensaba. Entonces, al ser radio infinito, perdón la palabra, pero viola la definición de acotado. La idea es que nosotros vamos a decir que es acotado siempre y cuando consideremos un centro y un radio y el conjunto esté contenido en esa circunferencia. Siempre y cuando el radio sea finito. Radio finito. ¿Ya? Ese sería un contraste en un caso de que sea no acotado.
¿Ya? Gracias. Ujú. Bien. Claro, ¿Alguien pero más iba a preguntar? conceptualmente una circunferencia siempre va a ser acotada. Lo otro es un arco de radio infinito. Es que el radio infinito lo que representaría sería todo R2. Una circunferencia de radio infinito sería todo Radio R2. infinito es una recta al final, ¿no? No. La circunferencia es esto. ¿Qué pasa Sí, si el pero radio se va infinito? la circunferencia prácticamente se vuelve una recta. No, la circunferencia se hace enorme. Veámoslo conceptualmente. Ya. Si yo tengo una circunferencia de radio 1, sería esto, ¿cierto? Una circunferencia de radio 2 sería esto. Una circunferencia de radio 3 sería esto. Una circunferencia de 10 sería esto. Entonces, lo que estaríamos formando sería todo R2 a través de una circunferencia. Cuando el radio se va infinito. Claro, pero si tú te vas al detalle, a una región en particular, y ves un borde de esta circunferencia, va a haber una recta más que una curva. ¿Me caché a lo que voy, no? Ya, pero ahí me está hablando como la construcción de una circunferencia a nivel computacional. Si yo le hago zoom, claramente estaría unida por una recta. Claro, sí, sí, Pero eso es a nivel computacional. Eso es como nosotros lo dibujaríamos. Pero a claro, nivel teórico, una bola de radio infinito es todo R2. claro. Así como un cuadrado de lado infinito es todo R2. Es todo R2. Eso es lo que estamos discutiendo. Que Sí, está aquí. Ahí representa todo R2. Que después, cuando ustedes estén en Mate 4, intenten integrar a nivel polar toda la región de R2. Se puede. Cuando uno tiende a de 0 a 2pi y de 0 a R. O sea, y el límite de R tiende a infinito. Y ahí están integrando en todo R cuadrado. Pero eso es tema de Mate 4. ¿Ya? Bien, ¿qué nos falta revisar? Tenemos abierto, cerrado, acotado. ¿Qué más venía? Conexo. Bien. ¿Nuestro conjunto o nuestro dominio será conexo? ¿No? ¿O no? No. Ah, sí, sí, no. Sí, sí es sí, conexo. lo es conexo, puede unir una Sí, línea. es conexo. Y la respuesta sí es conexo. ¿Ya? Usualmente cuando uno quiere negar algo lo hace con un contraejemplo y cuando no puede lo hace intentar gráficamente. Para que sea conexo tomamos dos puntos cualesquiera que pertenezcan al dominio, en este caso el conjunto A, y que seamos capaces de unirlo a través de líneas. Por ejemplo, yo podría tirar fácilmente la línea acá y después otra línea acá, y si es posible. Entonces, si es conexo, ¿ya? Si por ese motivo acá viera un conjunto afuerita junto y tomamos un punto acá cualquiera, claramente ahí no es conexo, porque pasa por un lugar que no pertenece al conjunto. Ah, ¿vale la aclaración de que es poligonal? Sí, o sea que, bueno, les voy a leer la pauta completa, que la tengo acá al frente, dice. A es conexo, pues dados dos puntos cualesquiera en A, estos pueden unirse mediante una poligonal completamente contenida en A. A lo que se refiere con poligonal, que sean muchas líneas o muchos polígonos, ¿ya? Que no necesariamente sea intentar tratar de unirlo a través de una sola recta, sino que pueden ser a través de varias. ¿Ya? Esa es como la idea de poligonal. Uh-huh. No sé si lo habrán visto con la profe esa idea. Sí, sí lo dijo. Ya. Lo que nos queda ahora son los últimos dos temas, que vendría siendo frontera. Y yo les pregunto, analíticamente, ¿cómo vendría siendo la definición de frontera? Que el radio esté dentro y fuera. ¿Cómo es eso de dentro y fuera?
Que esté en el complemento y en el punto de acumulación, y en los puntos. Ah, ya, me está dando la definición, súper bien, dame un segundo. Me iba a saltar esa parte, me parece muy bueno que lo menciones. Ya, se le llama punto de frontera para todo X perteneciente, o sea, sí, para todo X perteneciente al dominio, o no es perteneciente al dominio. A ver, era frontera para todo el epsilon, ahí está, se me olvidan estas definiciones, para todo el epsilon, tales que b de x0, epsilon, intersectado con el conjunto A, sea distinto vacío, y además una bolita cualquiera intersectada con el complemento también tiene que ser distinto de vacío. Tienen que ocurrir estas dos cosas de forma simultánea. ¿Ya? Vamos a verlo acá en el dibujito. Pregunta. Voy a borrar acá un poco porque hay muchas cosas. Ya. Pregunta. Si yo considerara este puntito naranjo de ahí, ¿será un punto de frontera? ¿No? Claramente no. Claramente no. Si nosotros analizamos la definición, una circunferencia de radio pequeñito sería como una cosa así. ¿Se intersecta con A y es distinto a vacío? Sí. Sí. Pero si lo intersecto con el complemento, que el complemento está por acá afuera, no alcanza ni por si acaso a intersectarse. Se cumple esta, pero no esta. ¿Ya? Ahora, si yo considero un puntito que está en la circunferencia de radio 1, ¿será un punto de frontera? Sí. La respuesta es sí. Porque si Sí. yo hago una circunferencia acá pequeñita, intersecta adentro, cumpliría la primera definición, y además Y afuera. intersecta en el complemento. Entonces cumple la Claro. segunda. Entonces podemos decir que x cuadrado más y al cuadrado igual a 1 es un punto de frontera, ¿cierto? O también puede ser, si nosotros consideramos ahora, un puntito que pertenezca a la otra circunferencia. Si yo hago una pelotita, una circunferencia, ¿cumplirá la definición de frontera? La Sí, respuesta es sí. también. Porque si intersecto con el conjunto A, ¿me da distinto vacío? Sí. Y si lo intersecto con el complemento que está acá afuera, también lo cumple. Entonces, ¿qué es lo que habíamos comenzado en un principio? Independientemente si es abierto o cerrado, los bordes siempre van a ser los puntos de frontera. Entonces, x cuadrado más y al cuadrado igual a 4 también pertenecen al punto de frontera. Es decir, la circunferencia interna y la circunferencia externa, solamente sus bordes representarían la frontera. ¿Ya? Pato, tengo una duda, no sé si es muy tonto, No hay pero preguntas tontas. ¿hay alguna diferencia entre poner y o en cuanto a Sí. la... Sí, hay una diferencia bastante importante. Porque Porque sí, exacto. Dale, Grisel. uno sabe que está activado. El I incluye a los dos y el O incluye es uno o el otro, ¿o no? Exacto. Sí, Si porque nosotros si quisiéramos, pusiste un no, o sea, considera cualquiera de los dos, pero en sí las fronteras son los dos juntos. por eso, es este o este. No puede ser un punto que esté compartido en los dos lados. Ahí Ah, ya, estaríamos como abordando la dualidad onda-partícula. Estamos diciendo que el puntito está acá, y aquí, claro. y aquí, y aquí. Claro, ¿Me tenés explico? razón. Sí, sí, no, ahí me quedó claro. Vale. La intersección no es posible, pero la unión sí. La frontera puede estar acá o acá. Porque si lo intersectamos sería un conjunto vacío. Sí, súper. Bien. Y por último, ¿qué nos faltaría? Los puntos de acumulación. Ya, los puntos de acumulación, si no se nos olvidó la definición, vendrían siendo, para todo radio positivo, una bolita de un punto que pertenezca al dominio, sin considerar el centro, intersectado con el conjunto A, tiene que ser distinto de vacío. Ya. Pregunta, hagamos los mismos análisis que hicimos anteriormente, pero con otro color. Si yo considero un puntito verde que está ahí, se logra ver, ¿cierto?
yo le asigno para cada radio, o sea, para todo radio positivo, lo que vendría siendo esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá. ¿Se entiende que para todo radio son muchas circunferencias? Sí. Bien. Sí, Pato. Para cualquier radio. Ujú. Para cualquier radio. Entonces nos vamos con esos dos. Pregunta. Si yo le quito el centro, hoy me va a ser difícil quitarle el centro. Ya, dejé las cosas. Acá está, la circunferencia menos el centro. ¿Se sigue intersectando con el dominio? Sí. Sí, sí, sí. Efectivamente, ¿cierto? Ahora, si nos ponemos en los casos extremos, si yo considero un puntito que está justamente en el radio 1, la circunferencia radio 1, para todo radio, intersectado será distinto de vacío. Es distinto vacío. Efectivamente, ¿cierto? Porque vamos a tener la parte interna que se intersecta y eso nos asegura el distinto de vacío. En el dominio del complemento. Exacto. Y ahora si nos posicionamos justamente en un borde en que está no incluido, que vendría siendo el radio 4, sin considerar el centro, se lo quitamos y hacemos muchas circunferencias, sigue dando distinto de vacío, ¿cierto? Sí. Sí, ¿cierto? En otras palabras, gráficamente, porque analíticamente puede ser un poco engorroso el concepto, vamos a decir que los puntos de acumulación, usualmente creo que es A gorrito, o sea, A comillas o A circulito, va a ser cualquier X e Y, tales que X cuadrado más Y al cuadrado es mayor o igual que 1, porque habíamos visto que en el borde de aquí sí es un punto de acumulación, ¿cierto? Sí. Y mayores que 1, estamos diciendo que nos vamos hacia allá. Y intersectado con X cuadrado más Y al cuadrado menor o igual que 4. Porque lo que vimos, que los que están pertenecientes en el borde también son puntos de acumulación, y aquí vamos a exigir que vayan hacia adentro. Esto vendría siendo la definición analítica o la representación analítica de nuestros puntos de acumulación, y geométricamente vendría siendo lo siguiente: una circunferencia adentro, una circunferencia afuera, que incluye los bordes ambos y todo lo de adentro. ¿Ya? Como comentario general, los puntos de acumulación son tanto los bordes que son abiertos y cerrados, como los puntos internos. Todos aquellos puntos son puntos de acumulación, como idea general. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, inquietud? Pato, y si hubiese sido, por ejemplo, una dona y otro conjunto más al lado, también todo ese espacio también sería punto de acumulación. Sí. Sí, porque si nosotros analizáramos el conjunto de acá afuera y le hacemos el radio, la misma discusión que hicimos ahora, también se cumple, pero se cumple en el conjunto que está afuera, el que está como aislado, por decirlo así. Ambos serían conjuntos de... Lo que pasaría ahí sería un conjunto no conexo. Sería no conexo, Claro. pero tendría puntos de acumulación. Ya, vale. Ya, chicos, ¿cómo quedamos con este problemita? Pato, súper, súper claro todo. O sea, todo explicado. Ya, se entiende. Es como, Bacán. es como lógico, pero lo difícil es Plasmarlo. decirlo en la respuesta. Matemáticamente, claro. Exacto. Si ustedes revisan los archivos que mandé por el grupo la primera vez, creo que hice un RAR con los certámenes de la profe Verónica. La pauta es así de sencilla. De hecho, lo que vimos nosotros, con mucho más dibujo y detalle, es más extenso, porque aquí lo vimos como al detalle, pero es aceptarle cosas más pequeñas contra ejemplos y gráficos.
Ya, si quieren, revisan el certamen, es del 2017, tercer trimestre del 2017. Si uno pone las definiciones en todos los casos, con eso Ujú. dejas demostrado que conoces la definición, ¿cierto? O sea, O sea, si la plasmas, sí. claramente va a demostrar que dominan la definición. Ok, ya, gracias. Eso sí hay que diferenciar algo. Una cosa es dominar la definición y lo otro es aplicar la definición. No, sí. Sí. Ujú. Pero como a la profe le gusta todo así como bien escrito, Claro. Lo que vimos ya, acá en detalle, por ejemplo, sí, escribir primero la definición, después ver un sí, contraejemplo. Yo encuentro que eso sería muy perfecto a nivel de prueba. ya, ok. Ujú. Pato, Cuéntame. ¿podrías mandar ese RAR de nuevo? ¿Que subiste la primera clase? Dame un segundo, déjame. Dame un segundito, lo hago de nuevo. Ya, quedamos bien con el ejercicio, ¿cierto? Para seguir avanzando. Sí. Ya, comprimir, dame un segundo, voy a hacerlo al tiro porque después se me va a olvidar, porque me conozco. Ya, acá está. Y lo tomo. Y lo muevo. Y se envía. Y ahí está saliendo los certámenes. Ya, Pato, muchas gracias. Ujú. Ya, vamos a avanzar, pero por tema de tiempo nos quedan 15 minutos. O sea, ya hemos ocupado 1 hora 40 aproximadamente. Ya. Nos quedan 3 ejercicios. A mí me gustaría ver más los de continuidad, porque es lo que menos hemos abordado. Pero de todas formas les voy a explicar un panorama general de lo que se viene el problema número 4. ¿Ya? Pregunta para los presentes y aquellos que quieran participar claramente. ¿Me podrían decir si este límite existe o no existe solamente viéndolo? No debiera existir. Ya. La primera Co- parte existe y la segunda no existe. Casi. La primera persona que habló y dijo que no existía, ¿cuál sería tu argumento? Porque abajo está el de mayor grado. Hay un Ya, elemento con mayor grado, que es el X que eleva a 4. ya. Tú estás viendo esta parte de acá y aquí están viendo otra parte de acá. Ya, Claro. la respuesta formal, o sea, para darle una estructura de esto, es como si nosotros consideramos un límite, que sería la función 1, por el límite de la función 2. Si estos existen por separado, este existe. ¿Ya? Ese es nuestro principal argumento. Si uno analiza este por límites iterados, dice que no existe. Y si uno analiza este segundo por caminos, tampoco existe. Entonces, como ambos límites no existen, el límite que nos están pidiendo estudiar tampoco existe. ¿Ya? Esto se los dejo a ustedes a modo de tarea. No es complicado, sino que lo importante es apoyarse de álgebra de límites. Que ahí se observa que es multiplicación de límites y para que ese límite exista, ambos por separados deben existir. ¿Ya? Ese es como el nuevo concepto. Ya está en la pauta de todas formas, pero los límites que están adentro, por ejemplo el primero y el segundo, no son cosas que no hayamos visto en la ayudantía pasada. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos como el marco general de todo? Sí. Bacán. Vamos a ir al número problema, o sea, vamos a ir al problema número 5. Captura pantalla, copiar. Ya. Queremos ver continuidad. ¿Qué nosotros debemos hacer para verificar la continuidad de alguna función por tramos? Que sería este caso de acá. Ok.
que el límite sea igual a la función evaluada en el punto, ¿no? Súper. El límite de x, y tiende al 0,0 de x más y al cuadrado de seno al cuadrado de x partido en x cuadrado más y al cuadrado se iguala la función evaluada en el 0, 0, que en otras palabras sea 0, ¿cierto? Bien. ¿Cómo nosotros podríamos intentar verificar la continuidad o intentar negar la continuidad? ¿Qué les parece más razonable? Acotando la función que está arriba y ver si llega al 0. ¿Ya? ¿A todos les parece razonable esa idea? Sí, Pato. Bacán. Usando acotamiento y suponiendo que el límite vale 0. Vamos a obtener lo siguiente. 0 menor o igual x más y al cuadrado seno al cuadrado de x partido en x cuadrado más y al cuadrado menos 0. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo nosotros podríamos encontrar una expresión más grande que esta? Separando el valor absoluto de dos componentes, ¿no? ¿Ya? Para complementar lo que dice el compañero, vamos a aplicar lo que se llama la desigualdad triangular. Entonces, recordando que sería que la suma de dos elementos es menor o igual que la suma independiente. ¿Ya? Entonces nos queda menor o igual que el absoluto de x más y al cuadrado seno al cuadrado de x partido en x cuadrado más y al cuadrado. Bien. Esta función en absoluto de x no la vamos a tocar porque si la hacemos tender al 0, 0 ya da 0. Y lo que tenemos que asegurar ahora es esto. Pregunta, ¿cuál podría ser una propuesta interesante para encontrar una expresión más grande que y cuadrado seno al cuadrado partido entre x cuadrado más y cuadrado? ¿Cuál vendría siendo una propuesta interesante? El 1 conveniente. Ya. ¿Quitar el x cuadrado de abajo? Ya, súper. Se plantearon dos caminos viables. Para allá vamos por los dos. ¿Ya? Aquí voy a poner 1. Vamos a abordar el primero, que comentaron que del 1 conveniente. Esto va a ser menor o igual a, o sea, igual en estricto rigor. Vamos a construir el 1 conveniente igual absoluto de x más. El 1 conveniente es para armar el seno de 1, o sea, seno de x partido en x, y como este está al cuadrado, tenemos que x cuadrado arriba y x cuadrado abajo, y vamos a obtener lo siguiente, x cuadrado y al cuadrado, x cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Y al otro lado nos va a quedar seno de x al cuadrado partido en x cuadrado. Es 1. Esto, ojo, acá nosotros no podemos decir que es 1 todavía. En el límite es 1. ¿Ya? Ojo, en el límite es 1. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar una expresión más grande que la anterior? La respuesta, o lo que vimos anteriormente, sería pensar, ¿qué pasaría si elimino el x cuadrado? O, ¿qué pasa si elimino el y cuadrado? ¿Cierto? ¿Cuál podría ser viable? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Los dos nos van a permitir llegar a lo siguiente. Por ejemplo, si eliminamos el y cuadrado, vemos claramente que se simplifican los x cuadrados y nos quedaría simplemente un y al cuadrado. Entonces nos queda absoluto de x más y al cuadrado por seno al cuadrado de x partido en x al cuadrado. Que esto en el límite, ¿qué nos da? Nos da 0 más 0 por
1 al cuadrado, que eso es 0. Entonces tenemos límite, o sea, 0 por la izquierda, 0 por la derecha. Por consecuencia, el límite de esta función en general efectivamente es 0, que vale igual que la función evaluada en el 0, 0. Por lo tanto, concluimos, f es continua en 0,0. ¿Correcto? ¿Les parece razonable? Sí. Bacán. Ahora, si avanzamos a la forma número 2, que salió en debate, simplemente vamos a tomar la desigualdad y vamos simplemente, he hecho simplemente 2 veces ya, vamos a realizar una simplificación del x cuadrado. Vamos a sustituirlo o suprimirlo en estricto rigor, que esa supresión está avalada por las desigualdades, y nos va a quedar simplemente seno al cuadrado de x por y al cuadrado partido en y cuadrado, que se simplifican y nos queda igual a x más seno al cuadrado de x. Y esto en el límite x, y tiende al 0,0 sería 0 más. ¿Cuánto vale seno de 0? 0. 0. En este caso sería 0 al cuadrado, solamente para explayar de dónde salió. Y esto sería 0. Y nuevamente, tenemos 0 por la izquierda, 0 por la derecha. Y podemos comprobar que efectivamente ese límite es 0. ¿Ya? Ambas formas son viables. La idea es que lleguemos a un buen puerto en caso que el problema cambie. ¿Ya? ¿Todos bien? ¿Cómo Sí. eliminaste el x cuadrado del denominador? La respuesta de por qué se elimina ese está avalado por esta desigualdad. Como que en teoría apliqué esta desigualdad a esta expresión de aquí. Para que entremos en detalle de por qué usé esa, sería que esto de acá fue lo que vimos en la ayudantía pasada, el demostrar las desigualdades. En estricto rigor ocurrió este proceso. Como ambas cantidades son positivas, yo voy a multiplicar ahora por absoluto de y cuadrado seno al cuadrado de x, y nos va a quedar un absoluto completo. ¿Por qué pongo el absoluto? Porque esta cantidad ya es positiva, así que es indiferente ante el valor absoluto. Y al cuadrado seno al cuadrado de x partido en x cuadrado más y cuadrado menor o igual que y al cuadrado seno al cuadrado de x partido en y cuadrado. Y ahí se simplifican los y cuadrados. Ese es como el fundamento de por qué se elimina el x cuadrado. Perfecto, gracias. Ahora, ojo, si hubiéramos usado la otra desigualdad, que también es válida, aquí no llegamos a ningún lado, por si acaso. ¿Ya? Hay que ser como, entre comillas, cautelosos con eso. Bien. ¿Todo bien con este problemita? Sí, Pato, gracias. Muchas gracias. Y vamos con el último, el de last. Este de aquí es interesante en muchos aspectos. O sea, yo lo encuentro interesante porque rompe muchos esquemas del concepto infinito. Realizar captura de pantalla, copiar, y nos vamos a la página. Bien, tenemos el último problema de esta noche, antes de irnos a dormir, a descansar. Dice, f de x, y, x cuadrado seno de 1 partido en x, más y cuadrado seno 1 partido en y,
cuando x, y es distinto de 0. Y 0 cuando estamos en el x, y igual a 0. Estudiar la continuidad de f en 0,0. ¿Estrategias? ¿Separaré la suma de dos límites? Ya, me parece. Luego, ¿qué podría proseguir? El argumento del seno. Pato, yo diría de entrada acotar, pero tengo una duda. Si yo hago álgebra de límite y veo que existe el primer límite de x cuadrado por seno de 1 partido por x y este existe más el otro y también existe, y los dos me La dan suma, 0, también sería válido, ¿no? súper, me gustan sus ideas, me encantan. De hecho, es distinto a lo como fabriqué la pauta hace varios años atrás. Vamos a tomar las distintas ideas, pero primero enunciar cómo se verifica la continuidad. La continuidad se va a dar siempre y cuando el límite de esta función efectivamente sea igual a f en 0,0, que en este caso sería 0. Y en este vamos a ahondar un poco más. Vamos a aplicar lo que comentan la mayoría, que vamos a intentar separar estos límites y probar que ellos de forma independiente son 0. ¿Ya? También se puede con acotamiento y está en la pauta con acotamiento. ¿Ya? O sea, lo que voy a hacer una Bar-Sudes en verdad. Este límite de acá con este límite de aquí son simétricos, ¿o no? La respuesta es sí. Con que yo revise uno, ya revisé el otro. ¿Se entiende? Entonces, voy a revisar simplemente uno y vamos a ver, el límite de x, y tiende al 0,0 de x cuadrado de seno de 1 partido en x, y aquí le pongo, ¿será igual a 0 con un signo de interrogación? Para que entendamos de que queremos corroborar eso. ¿Ya? En este caso, vamos a usar acotamiento por lo siguiente. X cuadrado de seno de 1 partido en x menos 0. Pregunta, ¿qué expresión más grande podríamos construir? Tranquilo, no se montó. Eliminé el x del denominador del seno. Ya, ¿y cómo lo podemos hacer? El seno de 1 partido por x es menor que 1 partido por x, en valor absoluto. Interesante esta teoría. O sea, te creo que si el x es lo bastante pequeño, o sea, seno de x, y si x es bastante pequeño, se puede decir que es igual a x, pero esto se usa como un abuso en la ingeniería, por si acaso. Ya. Vamos a agregar un elemento. Agregar un elemento. Vamos a recordar una idea básica. El seno de x, ¿en dónde vive? En la reja. 0 y 1. Menos 1. Entre menos 1 y 1. Pregunta, Exacto, sí. ¿en dónde vive el 1 partido en x? Entre un medio. No, pues, uno también. Entre menos 1 y 1 también. No cambia. Siempre va a vivir ahí. Tienes razón. Sí. ¿Y si aplicamos valor absoluto ahora? Solo Ahí en 1. 0 y 1. Entre 0 y 1. Aquí lo único que había que recordar era esto. Porque con ese paso podemos decir que una expresión más grande que esta, que está acá, es solamente x cuadrado.
Y si esto lo hacemos tender al 0,0, nos da 0 por la izquierda, 0 por la derecha, por lo tanto, este límite es 0. Y como el otro es simétrico también es 0. Tenemos 0 acá, y la suma de 0, ¿será 0? Sí. Sí. Entonces, con eso probamos que ese límite medio extraño efectivamente es 0 y nos permite completar la idea de que f es continua en 0, 0. ¿Ya? Y con esto puedo decir que hemos cerrado la revisión de todos los tópicos de forma efectiva. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, inquietudes? Mucha materia para el certamen. ¿Por qué la igualdad pusiste 0 a la izquierda? No entendí cuando separaste el seno de 1 partido por x. Espera, déjame rayar la página para saber en dónde estamos hablando. ¿Es de acá hacia abajo o de acá hacia arriba? Hacia abajo. ¿Dónde está en rojo, de hecho? Del -1 seno de ¿Acá? x. Ah, ya, Sí. Esto es el 0 de acá. Ese mismo. Ya. Te lo voy a plantear de la siguiente forma para que se entienda, para que se vea bien con el gráfico. El seno parte del 0, alcanza su máximo en 1 y alcanza su mínimo en -1. Este sería el gráfico más o menos, ¿cierto? Sí. Si nosotros aplicáramos valor absoluto, lo que hace es que esta parte que está en positivo sigue en positivo, ¿cierto? Pero esta parte que está en negativa ahora se sube. Entonces Perfecto. los valores en que está viviendo ahora son en 0. Entre 0 y 1. Perfecto. Claro. Sí, es que otra forma de verlo, que quizás pueda ser un poquito más engorroso, es que nosotros consideraríamos el -1 y en absoluto sería 1. O sea, más 1. Entonces como que ahí es más difícil verlo. Pero con el gráfico creo que se entendió mejor. Sí, está clarito. Que ahí me había perdido un poco. Gracias. Ya, chicos, con eso, dime, te escucho. Una duda, porque ahí cuando nosotros decimos de que x cuadrado seno de 1 partido por x es igual a x cuadrado, es porque yo estoy asumiendo que el seno vale 1, pero ¿y qué pasa si vale entre medio? Porque entre 0 y 1 aún así hay muchos valores que podría tomar el seno, ¿o no? Ah, no, pero ojo, acá estamos viendo funciones más grandes. ¿Cuál es una función más grande que esta? X cuadrado. Claramente entiendo tu duda. Por ejemplo, es como que esto se transformara, por ejemplo, no sé, ¿cómo podría explicarlo? En una constante. Una constante que iba entre 0 y 1. Como este está multiplicando esa constante, sí o sí va a ser 0. Ya, pero perfecto. La idea básica es encontrar una función lo más grande posible. Claro. La función más grande posible es que esto alcance su valor máximo, que es 1. Claro, perfecto. Sí, porque estáis acotando, no estamos buscando los valores, estamos buscando la función que la encierre por completo. Efectivamente. Ya. Chicos, con esto damos por finalizar la ayuntía. El que tenga dudas, consulta, ahora es su momento. Al parecer hay un silencio incómodo, así que Gracias, Pato. con esto damos por finalizado. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Pato. Gracias a ti, Pato, gracias. Buenas noches. Nos vemos, Pato, chao. Chicos, antes de que se me vayan todos, el sábado no hay ayudantía, por si acaso. Para que después del certamen no sigan sufriendo. Antes de la prueba, ya. Chao. Ya, Pato, nos vemos, que esté bien, chao. Chao, chiquillos, nos vemos.